Ética para el desarrollo. Sergio Amenábar, Villaseca Abogados, Chile. Marco Alemán, OMPI, Suiza. Moderadora, Montserrat Alfaro, Legal Print, Costa Rica. Buenos días, tengan todos los participantes del panel Ética para el Desarrollo. Agradecemos a todos por el interés en este panel que va a tratar de un tema que consideramos de muchísima importancia en nuestro desarrollo profesional. Y agradecemos muchísimo a CIPI, en nombre de la Comisión de Ética, por darnos el espacio para conversar acerca de esta temática. Nos enorgullece muchísimo formar parte de una asociación que siempre ha puesto especial importancia en la ética y ha hecho la ética como uno de sus pilares fundamentales históricamente. El día de hoy voy a hacer una breve reseña o introducción acerca de los aspectos generales o las definiciones generales de la ética y la ética del desarrollo. Y posteriormente voy a presentarles a los panelistas con quienes tengo el honor de compartir pantalla el día de hoy, para luego dar espacio a preguntas de los participantes, preguntas y participaciones. Es así como inicio recordando que la ética como disciplina alcanza y analiza los preceptos de moral, deber y virtud que guían el comportamiento del ser humano hacia la justicia como fin principal. Cuando un individuo actúa, pues tiene una serie de repercusiones generales en la sociedad que nos llevan inequívocamente a ver que los sujetos han dejado de estar delimitados por su piel desde hace mucho tiempo, y al elegir y actuar tienen implicaciones que se extienden a su red de relaciones sociales. Por otro lado, el desarrollo de los pueblos como un conjunto de individuos viene marcado a través de la historia por descubrimientos tecnológicos y científicos que generalmente se aceleran en momentos álgidos de la historia. Este es un ejemplo clarísimo, estamos viviendo un ejemplo clarísimo de un momento como lo es esta pandemia que estamos viviendo, en donde ha habido una carrera por descubrir nuevas curas, pero también por tener nuevos conocimientos para crear soluciones a problemas que han surgido y poder, por ejemplo, se me ocurre en este momento, respiradores a más bajo costo, entre otros. De tal manera que, en resumen, la ciencia y la tecnología son motores del desarrollo, al tiempo que son herramientas que otorgan lógicamente un poder extraordinario a quien las sustenta y a quien las maneja. Por lo tanto, entre más se fomenta el desarrollo a través del incremento de los niveles de conocimiento de ciertos grupos, evidentemente más responsabilidad esto implica y mayor deberá ser la ampliación del espectro ético alrededor. En este contexto, la ética del desarrollo surge como concepto a mediados del siglo XX, en los años 60, de la mano de la industrialización, y surge como fruto de una larga trayectoria de pensamiento económico y ético en torno al tema del desarrollo, tanto en el interior de los países como en las relaciones internacionales, teniendo como fin último dar pie a una sociedad justa. De esta forma, la ética del desarrollo es una ética aplicada que pretende orientar el comportamiento de las personas involucradas en el desarrollo de los países que conforman nuestro mundo. Inevitablemente, al hablar de desarrollo también surgen conceptos
como lo son educación, cultura, acceso a recursos tecnológicos, acceso a la información que van de la mano, descubrimientos, investigaciones que dan pie a desarrollos científicos, uso de recursos naturales, entre otros. Y todos estos conceptos están relacionados de una u otra manera con la propiedad intelectual, evidentemente. La correcta gestión y resguardo de los derechos que surgen de la innovación y de la creación y que son objeto de la propiedad intelectual, también son objeto de diversos puntos de vista éticos. Entonces, en el marco de una discusión ética y su relación directa con la propiedad intelectual y como factor de desarrollo, es que tengo el gusto de presentarles a el primer panelista del día de hoy, el doctor Sergio Amenábar Villaseca, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex socio principal y hoy consejero senior de Villaseca Abogados de Santiago de Chile, expresidente y presidente de honor de ACIPI, expresidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, expresidente, entre otros, del Tribunal de ACIPI, del Comité de Ética de la Asociación y de su Comité Internacional. Ha sido profesor de propiedad intelectual en los Magísteres de Derecho de Empresas de la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad Gabriela Mistral y el diplomado en la misma materia en la Universidad Finis Terrae, todas en Chile. Y es autor de diferentes artículos y expositor en varios paneles nacionales e internacionales. Muchas gracias, Montserrat. Quiero agradecer, al igual que tú, a las autoridades de ACIPI por haber dado un lugar a la ética en este congreso virtual. Saludarte a ti y a Marco como los otros integrantes de esta mesa en el panel y mandar un recuerdo muy especial a los asociados ecuatorianos, quienes, de no mediar la pandemia que hoy afecta al mundo, deberían ser sede de este evento que estamos desarrollando virtualmente en la maravillosa ciudad de Quito, como todos saben, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y quiero rendir con ese motivo un especial homenaje y recordar muy particularmente al expresidente de ACIPI, Santiago Bustamante, a quien me sucediera en el cargo y quien fuera el organizador, precisamente en Quito, de las primeras jornadas de trabajo de ACIPI. A través de él, recuerdo y valoro a todos los asociados ecuatorianos de ACIPI, de quien tenemos una gran imagen. Como introducción, quisiera señalar que la ética del desarrollo, como muy bien dijera Montserrat, es una ética aplicada que trata de los principios y valores que tienen que ver con el progreso integral del hombre y de las comunidades humanas. Hace especial énfasis en las acciones y conductas entre las naciones, pues, como lo dijera uno de sus mejores expositores, el profesor David Goulet, poco puede hacer la ética del desarrollo sin las acciones públicas, y particularmente de las acciones públicas de los organismos internacionales que en esta materia tienen una tremenda importancia. La ética del desarrollo nace en la segunda mitad del siglo pasado de la mano del padre Le Bret, un economista
teólogo, investigador social, económico y misionero francés, que posteriormente tuvo una importante contribución al pensamiento cristiano. Fue uno de los asesores del Papa Pablo VI en la redacción de la encíclica El progreso de los pueblos, o Volunum Progressio, y fue parte del Concilio Vaticano II y particularmente de su expresión en Gaudium Spes. Nace la ética del desarrollo como una reacción a medir el desarrollo solamente en relación a cifras económicas. Conducta que se había puesto de moda en los organismos internacionales con ocasión de la posguerra, y después de hacerse el tremendo esfuerzo de reconstrucción de los países que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial. Y desde allí, especialmente, se empezó a medir el desarrollo como Producto Interno Bruto, como Producto Per Cápita, como renta por persona, etc. Y vino allí la reacción de los padres de la ética de desarrollo, que señalaron que era muy importante el desarrollo económico, pero que como todo lo que debe estar en un buen orden, el desarrollo económico, y ya lo decía Aristóteles, o sea, la materia, está siempre a disposición o se ordena en virtud de las necesidades individuales y colectivas del hombre. Por lo tanto, lo que hay que medir el desarrollo como hay que medirlo es en función del hombre. La materia es importante, lo material es importante, pero solo en cuanto es un medio para alcanzar la felicidad del ser humano y la potenciación de sus múltiples capacidades. El principal valor de la ética del desarrollo, como parece lógico deducirlo de lo que se ha dicho, es la dignidad humana. Es decir, aquel respeto que merece la persona humana por el solo hecho de ser tal, de ser un ser racional, un ser independiente y cumbre de la creación. La dignidad humana presupone o culmina o es el fin de otros valores sumamente importantes de los que trata la ética aplicada a los que nos referimos, que son la libertad, la justicia, la independencia y la participación. Antes de entrar propiamente a tratar la ética del desarrollo, enumeraré 3 dilemas éticos en la actualidad de los cuales está dependiendo la conservación del hombre, o al menos de la esencia humana tal como la conocemos, que son la problemática de la conservación del medio ambiente, la biotecnología y la genética, y la inteligencia artificial. La primera, de no conservarse y de no encontrar un manejo ético del medio ambiente y de la tecnología que mejore, porque generalmente la tecnología, desgraciadamente, ha empeorado el medio ambiente, nos puede llevar de regreso a la barbarie
o a la destrucción total cuando nos encontremos frente a recursos vitales limitados, como es el caso del agua, como es el caso de los alimentos, como es el caso de la propia tierra. Piénsese que ciudades como Nueva York, como ciudades costeras de todo el mundo, grandes ciudades, están amenazadas hoy día por el problema medioambiental. Tenemos el problema de la biotecnología y particularmente de la genética, que nos puede llevar, ¿no es cierto?, a que la especie humana degenere en una cosa distinta a la que conocemos, en una especie de cyborgs o transhumanos. ¿Para qué decir de la inteligencia artificial, que puede llegar, como ya lo decía Hawking, a subordinar al hombre? Y da que pensar qué puede resultar de la mezcla poco ética o ajena a la ética de la biotecnología y de la inteligencia artificial. Algunos por ahí ya habrán visto hombres con antenas y que pretenden ponerse un rabo de animal para conservar el equilibrio. Y este es solo el comienzo. Estos son los temas, no dan lugar o no daría lugar a un panel, sino a toda una discusión de meses y tal vez de años. Y solo quiero plantearlas para cuantificar y calificar la importancia de la ética en general en los tiempos que corren en relación con el desarrollo tecnológico. Ahora, volviendo a la ética del desarrollo, quiero señalar por qué la hemos vinculado con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege las creaciones del talento o del ingenio, es decir, el conocimiento, el nuevo conocimiento particularmente, en los planos industriales, tecnológicos y artísticos y científicos. Y es el conocimiento hoy día la clave del desarrollo. Por algo hablamos que estamos en la sociedad del conocimiento. Inmediatamente se nos prenden dos alarmas. La alarma de la distribución de la riqueza en general de la humanidad. Pensemos que el 80% de la riqueza del mundo solamente está en manos de 10% de sus habitantes. Y más escandalosamente aún, que alrededor del 50% de la riqueza del mundo está en manos del 1% de la humanidad. Y por otra parte, pensemos que la riqueza tecnológica, que única manera que tenemos relativamente cierta de medirla, está el 85% en manos de 4 países y la Unión Europea, o sea, de 5 entes políticos. 5 de 190, más o menos, que componen la Organización Mundial de Comercio. Y esto trae, en función de la ética, una tremenda desigualdad. Una desigualdad que se traduce en la pérdida de estabilidad política. Y la pérdida de estabilidad política se traduce en insurrecciones, en revoluciones, en malestar social y en guerras. Y esto lo estamos viendo día a día en el mundo. Y a ello
se ha agregado el tremendo drama de la vulnerabilidad del hombre que había podido salir de la pobreza, llegar a la clase media, que hoy día, como producto de esta pandemia y de sus efectos, está volviendo a la pobreza, lo que crea frustraciones inmensas. Ahora, obviamente que la propiedad intelectual, en función del desarrollo, es un medio valóricamente adecuado para incentivar el progreso de la tecnología, de la cultura, de la información y del conocimiento. Es un instrumento para la realización de las capacidades que permiten el perfeccionamiento del ser. Y el producto del conocimiento es un bien universal, es decir, debe estar al alcance de todos los hombres, al alcance de las distintas naciones, y debe ser gozado o poder ser gozado por toda criatura humana. Y este es el fin de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene como fin, a mi modesto juicio por lo menos, enriquecer el conocimiento, pero no para enriquecer a unos pocos, sino que enriquecer el conocimiento, crear más conocimiento para el bienestar de la humanidad. Quien no vea que esto es el fin de la propiedad intelectual está confundiendo el fin con los medios. Y el medio, y esto es lo que permite de alguna manera enriquecer la propiedad intelectual, o sea, la riqueza intelectual, no la quiero llamar propiamente propiedad porque esto lleva discusiones, es el reconocimiento moral y la retribución patrimonial a autores e inventores. Quienes se confundan poniendo en primer lugar el reconocimiento patrimonial antes que el enriquecimiento del conocimiento, y que en función de la riqueza cultural y tecnológica universal, está confundiendo el objetivo de la propiedad intelectual. Siempre los medios deben ordenarse al fin y no viceversa. Y quiero decir que nosotros, incluso un poco de formación profesional, tendemos a esta confusión. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien debemos ser leales a nuestros clientes, debemos también una lealtad al género humano, una lealtad a nuestras naciones, una lealtad a nuestro prójimo. Y por último, una lealtad al propio interés jurídico protegido por la propiedad intelectual. Puesto que cuando los medios se desordenan y se transforman en fin, suele suceder que las instituciones se ponen en peligro. Y si la propiedad intelectual deja de tener el objetivo para el cual ella fue concebida, ella misma puede desaparecer, puede verse como algo que es negativo en función del desarrollo del hombre, algo que éticamente no es propio y por lo tanto algo que debe desaparecer o que debe ser esencialmente modificado. Y esta reflexión, dentro de la brevedad de este panel, nos lleva
a analizar en términos muy globales lo que es el sistema sustantivo internacional de la propiedad intelectual para preguntarnos si se conforma o no con la ética del desarrollo. Por cierto, hay argumentos en favor de la conformidad del sistema con esta ética aplicada. Se señala que tiene los valores de equilibrio, pues de alguna manera balancea las obligaciones a corto plazo, que fue el violento alza de los estándares de propiedad intelectual, sobre todo para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pero en pos de beneficios a largo plazo. Pues se estimaba, estamos hablando de los años, fines de los años 80 hasta 1995, que el crecimiento de la propiedad intelectual iba a traer grandes inversiones a los países en vías de desarrollo y subdesarrollo, y por lo tanto, transferencia tecnológica y dentro de los fines también del Tratado ATPIC, que me estoy refiriendo del anexo al Tratado de la OMC, que es el ATPIC, una prevención al abuso de derechos. Se señala también, dijimos que la independencia era un valor de la ética del desarrollo, como factor de independencia, la facilidad o la facultad que tiene cada país para incorporar las normas del Tratado ATPIC a sus legislaciones nacionales. Se pone como ejemplo de contribución al desarrollo los principios de ATPIC, que dice que dejando a salvo los derechos de propiedad intelectual, ellos nunca pueden atentar en contra de la salud, de la alimentación, de la educación de los pueblos y en general de sus necesidades básicas. Y con posterioridad a la Ronda Uruguay tenemos la declaración ministerial de Doha sobre salud pública, que vino a zanjar por lo menos en este aspecto la brecha que se estaba produciendo entre los intereses de los titulares del conocimiento en materia de salud y los usuarios, que prácticamente no tenían acceso a ese derecho. Y además se señala como un aspecto positivo el sistema de solución de controversias de la OMC, que evita sanciones y amenazas unilaterales de los países más fuertes hacia los países más débiles, que era una práctica bastante usada para obtener el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual, más allá de lo que estaban protegidos en cada país. Y por último, como una contribución muy importante, se señala la Agenda para el Desarrollo de la OMPI, que ha tenido como objetivo principal, también post-tratado, estamos hablando ya del siglo XXI, el explotar lo que se llaman las flexibilidades del ATPIC para el desarrollo de los menos favorecidos. Pero así como hay quienes señalan que el sistema sustantivo de propiedad intelectual se conforma a la ética del desarrollo, hay quienes señalan que es contrario a la ética del desarrollo. Para esto manifiestan como primer punto contrario a la independencia y la dignidad de las naciones menos favorecidas, el que fueron las grandes potencias las que impusieron y concibieron el sistema.
¿Y a cambio de qué? A cambio de algo que era esencial para la supervivencia de las Naciones Unidas, de menos favorecidas, que era el poder desarrollar sus materias primas. Si las naciones menos favorecidas no formaban parte del sistema mundial de comercio, no iban a poder colocar en condiciones aceptables sus bienes en los países desarrollados. Y por lo tanto, no hubo, según quienes así lo interpretan, libertad para adoptar ASPIC, sino que una especie de coerción en función de poder colocar sus materias primas en los países desarrollados. También se habla de discriminación, porque subió violentamente los estándares de protección de la propiedad intelectual de los países menos adelantados a niveles que en su época no tenían los países que después fueron desarrollados. Es algo similar a lo que hoy día se dice del medio ambiente. Se dice que hoy día muchos países desarrollados cuidan el medio ambiente después que ellos explotaron el medio ambiente y que muchas veces también explotaron el medio ambiente en bienes que son esenciales para él y que existían en los países de nuestra América Latina, por ejemplo, de África también. Ellos, se dice, tampoco tenían un régimen de propiedad intelectual tan fuerte cuando se desarrollaron. Y es por eso que pudo fluir más fácilmente el conocimiento de tal manera de llevar al desarrollo. Y como gran ejemplo se pone el caso de la patente sobre productos farmacéuticos, que fue reconocido recién a nivel mundial, yo diría a partir de la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que en Suiza, país, yo diría casi madre o símbolo de la industria farmacéutica, no existió protección para las patentes de productos farmacéuticos hasta el siglo XX. Respecto de la justicia al que podría fin, la injusticia, las amenazas que pondría fin el sistema ASPIC, se señala que todavía siguen habiendo amenazas de hecho y represalias de hecho a quienes se estima han usado en exceso las flexibilidades del ASPIC, como por ejemplo el watching list de la USTR, un ejemplo más todavía descarnado, el embargo de bienes que van de un país a otro en virtud del acuerdo de Doha, bienes en tránsito, bienes que consisten en medicamentos y han sido embargados por países desarrollados mientras van de un país a otro. Y respecto a la agenda de desarrollo de la OMPI, que todos los ciudadanos de los países subdesarrollados y de los países en vías de desarrollo reconocemos como tremendamente positiva, se señala que ella existe gracias a una respuesta a un clamor de los países no desarrollados y que es una ayuda muy necesaria, pero que es accesoria y no ha cambiado el sistema sustantivo de propiedad intelectual. Frente a estas dos visiones, uno se pregunta, ¿qué hacer? Hay una evidente contradicción de intereses. ¿Y cómo podemos salir de esta contradicción? En función siempre
del objeto de la ética del desarrollo, que es el progreso de los seres humanos y de las naciones y de aquella parte del mundo que no goza del desarrollo. Tenemos que pensar que la ética señala como uno de sus deberes el cuidar de sí mismo. Y también que la virtud reina de la ética es la prudencia, que indica que hay que actuar dentro de lo posible. Y ahí se han dado varias soluciones que en definitiva significa incrementar el acervo tecnológico y cultural por medios alternativos al sistema de propiedad intelectual tradicional, como son la política de estímulos fiscales para la investigación y desarrollo, la coordinación de y con la inversión privada, el mejoramiento del sistema de dominio público, de conocimiento de dominio público, en lo que también ha colaborado tremendamente la OMPI, etc. También se ha señalado que es conveniente usar estratégicamente herramientas tradicionales y sus derivados, como programas de código abierto, utilizar en forma intensiva e imaginativa las leyes de defensa de la libre competencia, crear, lo que es muy importante, una cultura de innovación ajena a nuestros países y mantener, y esto es muy importante porque la ética siempre debe mantener una esperanza racional de desarrollo posible, de que es posible un desarrollo tecnológico para no ir quedando atrás en esta brecha que o se iguala, o se mantiene igual, o se agranda, como la brecha de la riqueza, y finalmente obtener mediante una política adecuada, una acción política y coordinada adecuada de los países menos favorecidos, principios, un reconocimiento de los principios del sistema, que vaya más allá que una declaración de principios y que se transforme en tan coercitiva como son las obligaciones que se imponen a los países menos desarrollados o subdesarrollados. Y que esto debe ir mucho más allá del problema de la salud, que ya tuvo un gran avance por la declaración de Doha, sino que se diga, como dice la declaración de principios de ADPIC, en la alimentación, en la educación y en todos aquellos aspectos que son básicos para el desarrollo. Y en que se haga realidad la transferencia de tecnología y la transferencia de inversiones de países desarrollados a países menos favorecidos, y no al revés, como desgraciadamente pareciera haber venido sucediendo. Es decir, que sean los países menos favorecidos los que tengan que estar pagando por el deterioro de los términos de intercambio al no transferirse en su favor las tecnologías, o por la compra de tecnologías, bienes de los países, como se llama, del sur a los países del norte. Ahora, la pregunta final que yo me hago es si puede en esta discusión o en este dilema ético ser neutral así. Yo creo que no. Definitivamente no. Así debe tomar acciones dentro de su institucionalidad y particularmente de su comité de ética para estudiar este problema. Ya hemos abordado como comité de ética el problema
profesional, propiamente profesional, pero el tema va mucho más allá, va en función de lo que nosotros trabajamos, de lo que a nosotros nos interesa, en función de la transferencia de tecnología, del crecimiento tecnológico de nuestros países, que se traducirá necesariamente en el mayor bienestar de las personas que son parte de nuestros países. Y esto solamente se puede lograr, como dijera una filósofa ética española de gran relevancia como esa de la Cortina, mediante una ética globalizada. Ella señala en una conferencia que lo oí precisamente, que se celebró en Costa Rica, en IDEA, que es la Asociación Internacional de Ética para el Desarrollo, señala que el problema que tiene el mundo en este momento es que el comercio se ha globalizado, que la economía se ha globalizado, pero que la ética no se ha globalizado. Y en un mundo con una ética incierta, siempre va a triunfar la ley del más fuerte o la capacidad de quien tiene mayores influencias políticas o económicas. Por lo tanto, es urgente desarrollar una ética globalizada. Es urgente que esta ética globalizada se entronice en las naciones para que fluya a los organismos internacionales. Y lo segundo, que lo hace ver un economista, que para mí es muy importante en función de la ética del desarrollo, que es premio Nobel de Economía, que es Joseph Stiglitz, asesor del presidente Clinton, que la cuestión del desarrollo tecnológico y la importancia de la propiedad intelectual en el progreso humano sea pensada multidisciplinariamente y muy especialmente por miembros de las humanidades, por filósofos, por antropólogos, por sociólogos, por cierto, por abogados y expertos en propiedad intelectual, pero que sea global no solo en cuanto a su universalidad geográfica, sino en cuanto a la universalidad de las personas o de las disciplinas que se junten para estudiar este proyecto de ética global que es urgente. Como pueden ver, el desafío que esto significa para CIPI, que es una asociación formada en su gran mayoría por miembros que vienen de países subdesarrollados, y una asociación en que tenemos asociados de otros países que no vienen a ver aquí lo que van a ver a otras asociaciones internacionales, sino vienen aquí a ver cómo se desarrolla la propiedad intelectual y qué se piensa de la propiedad intelectual y del desarrollo tecnológico en los países del tercer mundo. Este es un desafío inevitable para nuestra asociación, en el cual no se trata de tomar un partido u otro, sino que se trata de finalmente transformarse en un punto de encuentro donde se junten las diversas disciplinas, las diversas asociaciones y las diversas miradas para comenzar a concebir esta ética globalizada tan necesaria en nuestro mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la excelente participación. Definitivamente nos queda clarísimo que la ética, la disciplina de la ética es un tema que siempre plantea discusión, es un tema inagotable, pero después de tu
planteamiento nos queda el reto como profesionales, primero que todo como personas, como profesionales y como miembros de la asociación y de ACIPI, una asociación dedicada a la propiedad intelectual y que como lo mencionaste, la propiedad intelectual protege el nuevo conocimiento, que es la clave del desarrollo. Así que nos queda como reto continuar discutiendo estos temas, no dejarlos nunca por fuera para tomar siempre una posición y por supuesto también cito lo que dijiste sobre nuestra responsabilidad de hacer un equilibrio entre la lealtad hacia nuestros clientes, pero también hacia el género humano y la sociedad. Ese planteamiento es importantísimo. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a presentar a nuestro próximo panelista, el doctor Marco Matías Alemán, que nos acompaña desde Suiza. Él es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, especializado también en Derecho Corporativo de la misma universidad, máster de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y tiene un PhD en leyes. Actualmente trabaja en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde 1999. Fue también investigador en el Max Planck Institute en Múnich, Alemania. Se desempeñó también como director de la Oficina Colombiana de Propiedad Industrial. Durante 5 años laboró como abogado en la práctica privada en Colombia. Es autor de 2 libros relacionados con propiedad intelectual, así como diversos artículos relacionados con la materia. Y aprovecho también para felicitarlo por su reciente nombramiento como director general adjunto del sector de propiedad intelectual y ecosistemas de innovación de la OMPI. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Montserrat, por la amable introducción. Muchísimas gracias igualmente a CIPI y a sus autoridades por la invitación tan amable que me hacen a compartir el día de hoy en este panel tan interesante. Y gracias también a mi copanelista de hoy, don Sergio Amenábar, por hacerme la vida fácil luego de haber hecho una brillante intervención sobre distintos dilemas éticos y en particular en el marco de la ética para el desarrollo. De tal forma que muy complacido, haré una presentación introductoria corta y luego estaré complacido de algunas discusiones que crean pueden ser de utilidad. De tal forma que lo que vamos a plantear es algunas consideraciones sobre ética, en particular en el contexto de la ética para el desarrollo y los temas de propiedad intelectual. Y permítanme empezar con una introducción general al tema. En estos momentos, cuando la propiedad intelectual está en el centro de las discusiones, en el centro de las consideraciones, en el centro de los distintos diseños de política, por ser esta la economía del conocimiento, pudiéramos decir que nunca antes los temas de propiedad intelectual pasan a ser los temas de primera plana en distintos tipos de discusiones. Pensaría uno entonces que es el momento de la propiedad intelectual para brillar como nunca antes. Es el momento en que los temas de propiedad intelectual están en el centro de esta economía del desarrollo. Pues bien, paradójicamente sucede que nunca antes, creo yo, los temas de propiedad intelectual recibían tantos tipos de retos y nunca antes fueron objeto de tantos, digamos, argumentos que de alguna forma ponen en tensión conceptos tradicionales de la propiedad intelectual. Pensemos por un momento. Todo el movimiento de los consumidores en la búsqueda del derecho a la copia privada, para citar un ejemplo, sin duda presenta un reto enorme a los titulares de derechos en campos como es el campo del derecho de autor. Y claramente
la teoría de la propiedad intelectual se basa en el estímulo que se otorga al creador o al inventor por la vía de esos derechos de exclusiva. Si ponemos en jaque esa motivación, entonces esa finalidad utilitaria del sistema se cae. O, por ejemplo, todo el tema de investigadores y bibliotecas que buscan por distintas vías el acceso a los resultados de la investigación y a todo este material científico con total libertad. Es comprensible de un lado ese interés de los investigadores y de la librería de acceder, pero es igualmente comprensible el interés de los autores a que sus obras sigan representando una vía normal de poder vivir, si no tendrán seguramente que dedicarse a otras actividades. El tema del open source y cómo la corriente de open source como mecanismo para acceder a la información y toda la oposición ruda que se hace al sistema de patentes como un mecanismo de apropiación del conocimiento, y para muchos de ellos es claro que el conocimiento es un bien público y como bien público no debe ser objeto de protección. O discusiones en áreas como patentes y salud, donde se ve que hay una negociación entre el derecho exclusivo del titular como parte de la política de innovación y el interés de la sociedad de acceder a los medicamentos. O las discusiones en el tema de la patentabilidad de la materia prima como la base de toda la industria biotecnológica global que tanto bien nos ha aportado como sociedad a través de distintos tipos de desarrollo en los que el microorganismo como tal produce un efecto técnico de manera directa o en la producción industrial de un producto, como es el caso de productos farmacéuticos. Sin duda, la sociedad se beneficia enormemente de esos desarrollos, pero del otro lado están las tensiones frente a los que consideran que distintas formas de vida, incluyendo la de microorganismos o plantas, debían estar por fuera de la protección. O las discusiones en materia de conocimientos tradicionales que plantean la tensión entre el interés que tenemos de obtener provecho de conocimientos técnicos que están en manos de algunas comunidades que lo explotan de manera tradicional, pero que sin duda pudiera ser que ellos fueran la base de nuevos desarrollos industriales que se conviertan, por ejemplo, en productos farmacéuticos o en otro tipo de productos como cosméticos u otro tipo de productos de esa naturaleza, pero al mismo tiempo tenemos el interés que estas comunidades sean las que digan si autorizan o no y las que digan bajo qué condiciones se da la explotación. Por lo tanto, creo que es fácil concluir en el razonamiento ético que justifica el sistema de propiedad intelectual. Pero es fácil también entender que los retos que se le plantean son retos válidos y a los cuales hay que encontrarle soluciones que permitan a los que tenemos interés o pasión por el sistema de propiedad intelectual tener las herramientas que nos permitan defenderlo con argumentos sólidos. Ya decía Tomás de Aquino que los derechos positivos pueden ser vistos, defendidos, entendidos solamente cuando pueden ser justos y legítimos, y solo son justos y legítimos cuando producen un bien general en nuestra sociedad. De tal manera que, claro, los derechos de propiedad intelectual son derechos privados. Y ese argumento es en ocasiones suficiente para defenderlo. Pero hay muchos que piensan que los derechos privados obedecen a un fin último y ese fin último es el fin de la sociedad en su conjunto. De tal forma que estas discusiones que se dan en el marco de la ética y en particular de la ética del desarrollo, creo que son bienvenidas. No para erosionar las bases del sistema, sino por el contrario, para fortalecerla, para que quede claro cómo el sistema de propiedad intelectual obedece a razonamientos éticos y morales que hacen parte de las bases del sistema y de muchas de las discusiones prácticas o un poquito más filosóficas del sistema de propiedad intelectual. Veamos algunos de esos temas. Por ejemplo,
Pudiera uno citar dentro de los temas algunos que son propios de una ley de patente, como el tema de la definición de la materia patentable o como el tema de algunas excepciones o limitaciones. Pudiéramos ver el tema relativo a algunas conductas de los titulares de derechos de propiedad intelectual, como los posibles abusos de titulares frente a derechos de propiedad intelectual. Pudiéramos analizar el tema de conductas de eventuales actores del sistema que no son titulares, como en el caso de acciones de competencia desleal. Pudiéramos también plantear temas como, por ejemplo, el conflicto que se da entre diversos tipos de derechos, por ejemplo, en el caso de derechos fundamentales. Y pudiéramos terminar por los conflictos que se presentan a veces por tensiones entre distintas políticas, como las de innovación y las de salud. Voy a desarrollar algunos de estos temas de manera general para plantear cuáles son esas tensiones y cuáles son los distintos puntos de vista. Cuando uno analiza las exclusiones a la patentabilidad, que son, a mi modo de ver, el capítulo más importante de una ley de patente, porque es ahí donde de un lado las autoridades deciden si quieren usar el sistema de patente para promover la innovación, es decir, dando patentes, o si quieren usar el sistema de patente para promover el acceso, es decir, no permitiendo patentes en esos campos en los que se quiere privilegiar el acceso. Y hay un gran dilema ético inicial. ¿Dónde poner el énfasis? Y sobre todo en un tema de desarrollo. ¿Dónde ponemos el énfasis? ¿Le apostamos a ser una sociedad innovadora y en esa medida el campo de la patentabilidad debe estar abierto para que los inventores tengan patente y por la vía de sus inventos se cree riqueza y bienestar para la sociedad? Si es así, es claro que las patentes tienen que estar disponibles, porque no estipulamos la innovación negando patentes. No estimulamos innovación excluyendo de patentabilidad lo más que se pueda. Por el contrario, el tema es también que en ocasiones queremos favorecer el acceso, y para favorecer el acceso hay varias vías. La primera y la más simple es no dar patente. Al no dar patente se favorece el acceso. La pregunta es, ¿como sociedad qué nos interesa más? Y muchos fallos de cortes han dicho, si le apostamos a lo que se llama la eficiencia estática, nos ocupamos de resolver el problema hoy, y no dar patente hoy facilita el acceso. Pero si le apostamos a la eficiencia dinámica, es decir, a que los problemas que no conocemos todavía, a los problemas que van a llegar en el futuro, les queremos encontrar solución, tenemos que generar una corriente de innovación que solo funciona si el sistema de propiedad intelectual, y en este caso en particular el de patente, logra ese estímulo para la generación de nuevas ideas. Pero vemos que en estos capítulos de patente hay algunas que regulan temas que rayan en las consideraciones éticas y morales de manera más o menos directa. Por ejemplo, la exclusión de métodos de diagnóstico terapéuticos y quirúrgico para el tratamiento de personas o animales ha tenido una evolución en los años recientes. Durante muchos años se consideró que no se permitía la protección de métodos terapéuticos de diagnóstico y quirúrgico porque les faltaba el requisito de la aplicación industrial. Esa era la razón. Después del acuerdo ACPIC, se les excluye de protección sin entrar en la consideración del requisito de la aplicación industrial. ¿Y por qué se les excluye? Se les excluye por una consideración que es fundamentalmente de tipo ética, y es, se quiere que el médico, es decir, el doctor, el médico, pueda utilizar el método de diagnóstico o terapéutico o quirúrgico que más convenga a los intereses del paciente, y para ello se le quiere dar el mayor número de libertad en su escogencia médica, y para ello, si hubiera patente, se le pondría en un dilema a ese médico. Y esa razón es típicamente una razón de tipo ético, pero a renglón seguido las normas dejan claro, esto no aplica para el producto farmacéutico, el cual quiere quedar libre de patente para estimular la innovación. Esto no aplica para los dispositivos médicos o para los kits de diagnóstico o para los equipos médicos, porque ahí queremos estimular la innovación. O inclusive la interpretación de qué se entiende por método diagnóstico quirúrgico o terapéutico, las Cortes lo han hecho de manera restringida para estar seguro que en algunos casos haya desarrollos que no caen en la exclusión. Segundo ejemplo,
que se cita en la mayoría de legislaciones son las exclusiones necesarias para proteger el orden público o la moral. Pues más claro, imposible. Invenciones contrarias a la moral o orden público no tienen cabida en el régimen de patentes. Y entendemos por invenciones contrarias a la moral o el orden público aquellas de cuya explotación se derive una que atenta contra estos valores que la sociedad quiere proteger. Por ejemplo, las exclusiones relativas a la materia viva, si uno analiza la Directiva Biotecnológica Europea y en particular el artículo 6, que logra un balance en una negociación moral de un equilibrio enorme, donde dice un animal no podrá ser objeto de patente por el sufrimiento que puede comportar la investigación científica en el animal, pero si fruto de esa investigación científica se produce un resultado tecnológico o científico importante de beneficio de la humanidad, entonces ese beneficio es superior al sufrimiento del animal, y en ese momento entonces la consideración ética se inclina en favor del patentamiento. Miren ustedes cómo un equilibrio como tal se expresa de manera directa en una norma de patentes como es la Directiva Biotecnológica. Pues bien, ¿qué más ejemplo entonces de cómo el sistema de patente desde el punto de vista, o qué mejor ejemplo como el sistema de patente desde el punto de vista de las exclusiones a la patentabilidad considera elementos de moral o elementos éticos? Igual sucede en el campo de las excepciones y limitaciones. Todos sabemos que de un lado tenemos el derecho del titular y para balancearlo tenemos ciertas excepciones. Pues bien, yo aquí siempre llamo la atención en que las excepciones, la idea es que las excepciones al derecho sirvan para atender una política pública. Si no sirven para atender una política pública, de nada sirve la excepción porque le estamos quitando al titular, le limitamos su derecho, le quitamos al titular algo que no sirve para nada. Por el contrario, si uno le quita algo al derecho del titular porque lo limita, es porque persigue una política pública. Y entonces, algunas de las excepciones, si se acompañan de esas políticas, tienen un impacto en la sociedad positivo. Por ejemplo, existen algunas limitaciones y excepciones, como en el caso de licencias obligatorias, cuando estamos frente a abusos de parte del titular o actos que son contrarios a la libre competencia. Pues en ese caso, esa conducta del titular de la patente se sanciona por la vía de esa licencia obligatoria. O por el caso de las licencias cuando obligatorias o no voluntarias, como las queramos llamar, cuando éstas se conceden en atención a intereses de la sociedad, como es el interés público. Y entonces lo que decimos es cuando hay un interés público de la sociedad y hay un interés particular, que es el derecho de exclusiva, ¿cuál prima? En varios fallos de distintas cortes alemanas, bastante recientes, se ha interpretado el concepto de interés público. Y estas interpretaciones han dejado claro algunos elementos que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, no se trata de interés público el hecho de que un producto tenga un costo y que este costo tenga un impacto en los presupuestos de las entidades de salud, porque todos sabemos que las patentes están ahí para permitirle al titular tener un plus. Es ese plus lo que lo estimula a seguir innovando. El problema es cuando ese plus es abusivo, es excesivo, no tiene justificación, y es ahí donde las consideraciones de interés público entran a considerarse. Pero, por ejemplo, en algunos de estos fallos alemanes, el tribunal dijo: lo que se pretende por la vía del argumento de la licencia obligatoria en interés público no es viable porque hay otros productos equivalentes en el mercado a mejor precio. Por lo tanto, la sociedad no se ve afectada si se priva de este medicamento en particular. Por lo tanto, hay distintos elementos a considerar en esa ecuación de interés público y no es cierto que siempre el interés público implique desconocer el derecho del titular de la patente, porque ese derecho del titular de la patente, primero, es un derecho de propiedad y segundo,
porque también obedece a una política de interés público, como son las políticas de innovación. Los que tengan interés en revisar estos casos recientes de la Corte alemana, se trata del caso Reltegravir, con un fallo de julio 11 del 2017, donde el elemento central fue el interés público. O el caso de la excepción basada en el uso previo. ¿Por qué le damos a quien usa un invento en secreto una defensa? ¿Por qué se le da la defensa que consiste en la limitación del titular de la patente frente a la explotación de la misma por quien la venía usando de manera previa o quien había adoptado mecanismos serios y efectivos para continuar usándola? Pues bien, se quiere porque se considera que en el sistema de primero en solicitar, el First to File System que aplica hoy en todo el mundo, incluyendo toda América Latina, se considera que sería injusto que si alguien, por distintas razones económicas o de desconocimiento o por una elección, prefirió explotarla de manera confidencial, prefirió la protección del secreto industrial, por ejemplo, y decide explotarla en secreto, si alguien, de manera honesta, obviamente, si fuera ilegítima, estamos frente a otra situación, pero ante alguien de manera honesta, que logra el mismo desarrollo y solicita la patente, se entiende justo que quien solicitó la patente, en atención a las reglas del primero en solicitar del sistema de patente, obtenga su derecho de patente de exclusiva, que le brinda la posibilidad de una protección frente a todos, con una excepción, frente al usuario previo, porque se consideraría extremadamente injusto que ese usuario previo no pudiera continuar usando bajo ciertas condiciones su invento. Pero la misma figura del usuario previo exige que ese usuario previo tiene que haber usado su invento de manera confidencial, sí, pero también tiene que haberlo hecho de buena fe. Introduce entonces un concepto que es un concepto común, usual en distintos sistemas jurídicos, incluyendo el sistema de patente, que es este concepto de buena fe. Algunos países, cuando le hemos preguntado qué entienden por buena fe, en el caso de esta excepción, han dicho lo siguiente. Por ejemplo, Holanda nos dijo, el solicitante tiene el derecho a continuar usando y realizar cualquiera de los actos que en la ley de patentes se considerarían una infracción, excepto si su conocimiento fue obtenido de manera mejor, no es excepto. Puede seguir usando las acciones previstas en la ley de patente que se considerarían de otra forma infracción, pero que no lo son porque el usuario lo venía haciendo de manera anterior y de buena fe al momento de la solicitud de patente. O en el caso de los Estados Unidos, se dice cuando el usuario previo, actuando de buena fe, use comercialmente el objeto de una patente o si use comercialmente el objeto de una patente, él tendrá el derecho a que contra él no se inicie una acción, y si se inicia, él tendrá el derecho a defenderse si ese uso fuera un uso de buena fe. Y tenemos, sin duda, un sinnúmero de referencias a la buena fe en tratándose de la excepción del uso previo en materia de patentes. Pues bien, dos temas ya en el que elementos éticos inspiran al legislador o a quien debe tomar decisiones en este campo. Pero también dijimos que en muchas ocasiones el tema también obedece a la conducta del titular. Y en esta época reciente de la pandemia hemos visto distintas conductas de titulares de propiedad intelectual que claramente, a pesar de tener el derecho, han considerado elementos que están basados en consideraciones éticas o morales. Por ejemplo, esta empresa AbbVie, una compañía americana del sector farmacéutico, renunció a sus derechos de patente sobre la marca Caletra en Israel,
porque había argumentos que le permitían considerar que eran legítimas los pedidos de la sociedad civil por el acceso al mismo. O luego de una campaña mediática, una empresa en Estados Unidos, Labrador Diagnostic, decidió suspender una acción por infracción que había intentado contra una startup que venía investigando en el tema de los kits de diagnóstico contra el COVID-19. ¿Tenía el derecho a continuar la acción? Sí, pero consideró que había argumentos éticos o morales que le implicaban reconsiderar su línea de conducta. O muchos titulares que han iniciado acciones voluntarias para establecer distintos pools de patentes que operan de manera automática. No hay obligación de hacerlo. Consideran que es una buena forma de hacerlo. O una empresa farmacéutica, Gilead, de un lado renunció al estatus de orphan drug de uno de sus productos, en el Remdesivir en los Estados Unidos, derecho que tenía, pero que consideró que teniendo en cuenta las circunstancias no era el mejor momento para ese tipo de acciones. O incluyó en una lista de 127 países en el mundo licencias voluntarias bajo condiciones especiales para los efectos de producir y facilitar el acceso al Remdesivir en esos mercados de esos 127 países. Y hay muchos otros ejemplos que pudiéramos citar. Entonces, eso es un caso de conductas voluntarias de los empresarios. Ahora citemos el tema de las conductas de los titulares o de otros que son contrarias a la competencia desleal. Cualquiera que haya leído la Convención de París recordará cómo en el artículo 10 bis se establecen los distintos elementos de la competencia desleal. Y se dice básicamente que cualquier acto de competencia que sea contrario a las prácticas honestas en materia industrial o comercial constituye un acto de competencia desleal. Miren lo general que es la norma. Un acto de competencia contrario a las prácticas industriales o comerciales se considera competencia desleal. Y a contrario de lo que la gente piensa, que esta norma se limita solo a los actos previstos en el numeral 3, que en su mayoría tienen que ver con el uso de marcas y otros indicativos, la realidad es que la norma dice los siguientes en particular serán prohibidos. Los siguientes en particular serán prohibidos, con lo cual claramente es una lista ilustrativa que en la implementación del 10 bis los países pueden ir más allá. Pues bien, ese elemento de deslealtad en la práctica comercial entonces encuentra sanción en la Convención de París y en las normas que lo implementan en derecho interno. Y posteriormente el artículo 39, como todos sabemos, tomó el artículo 10 bis y lo extendió a todo el tema de los secretos industriales o comerciales o información confidencial, como ustedes lo quieran llamar, diciendo que un ejemplo de una práctica desleal de comercio es el acceso ilegítimo a este tipo de información considerada secreta. Y luego, en el pie de página, cuando habla de los secretos y de los mecanismos de protección, dice una forma contraria a las prácticas comerciales honestas significa por lo menos el rompimiento contractual, el rompimiento de la confianza o el inducir al rompimiento del contrato de la confianza y incluye la adquisición de información no divulgada por terceras partes que conozcan o deban conocer de la existencia de este secreto, con lo cual hay una lista de prácticas que se consideran desleales y que por lo tanto a la luz del artículo 39 TRIPS tenemos claridad de que se quieren evitar estas prácticas básicamente por razones que son más de ética que de moral porque se les consideran prácticas que son injustas. Lo mismo aplica, y por razón de tiempo paso a los temas siguientes, al tema de test data. Por último, permítanme, para concluir, terminar con dos ejemplos. Uno, el ejemplo
de cuando entramos en conflicto en dos tipos de derechos distintos, como es el caso del derecho fundamental que tiene toda persona a los intereses morales y materiales de su obra, interés que se encuentra protegido en el artículo 27 de la Convención Universal de los Derechos Humanos y que consiste, contrario de lo que la gente piensa, en que el derecho no es un derecho, es decir, no es que los derechos de autor o los derechos de marca sean un derecho fundamental. Lo que es un derecho fundamental es el derecho de todo ciudadano a que en su jurisdicción se hayan establecido, puesto en marcha regímenes jurídicos que le permitan la protección de sus intereses morales y materiales. Ese es el derecho fundamental. El derecho del autor sobre su obra, o el derecho del titular de marca sobre su marca, o el del titular de patente sobre su invento, es un derecho de propiedad. Y como derecho de propiedad, también es un derecho fundamental en muchas jurisdicciones. Pero el derecho fundamental del que hablamos aquí, en el artículo 27, es el derecho fundamental a contar con un marco normativo apropiado. Pero del otro lado, también existe el derecho de participar en la vida cultural y de beneficiarse del progreso científico de la sociedad. Y entonces, ¿cómo me puedo beneficiar del progreso científico cuando por la vía del sistema de patentes, si bien se estimula el progreso científico, el resultado final protegible por patente es un resultado tal en el que solo unos se pueden beneficiar, los que pueden pagar el precio, y otros, por el contrario, no? Pues bien, es claro entonces que el progreso, el derecho a beneficiarse del progreso científico también es un derecho fundamental. Y ahí es donde esos dos derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho fundamental a acceder a un tipo de tecnología o a un tipo de producto en particular, puede entrar en conflicto con el derecho que tiene el titular a la protección de su invento o de su obra. Y, en efecto, estos dos derechos tienen que reconciliarse por distintas vías. Por ejemplo, innumerables casos en Europa en el que por ejemplo, derechos fundamentales como el derecho a la libre expresión se ha puesto en balance con el derecho fundamental de la protección del titular de la obra. Y esto ha sido fallado en casos tanto del derecho de autor como en casos de marcas, en el que el infractor alega el derecho a la libre expresión y el titular alega la violación de su derecho de propiedad intelectual. Y puestos esos dos derechos en conflicto, un derecho fundamental, libre expresión, frente a un derecho de propiedad industrial, las Cortes en muchas ocasiones han fallado en favor del titular. Por lo tanto, no es que cada vez que se nos diga que hay un derecho humano en contraposición al derecho de propiedad intelectual, deban los derechos de propiedad industrial inclinarse. Será una valoración que tendrá que hacer el juez caso por caso. Y por último, en el caso de conflicto entre políticas diversas. Por un lado tenemos el sistema de propiedad intelectual como un mecanismo de estímulo a la innovación, como una forma de promover el progreso científico, y tenemos el derecho de autor como un mecanismo de promover el progreso cultural. Pues bien, esos derechos particulares pudieran entrar en conflicto con el derecho particular de otro tipo de política, como puede ser la política en salud, que favorece el acceso. Y yo creería que las veces que se nos ha dicho que no puede uno, basado en derechos de propiedad intelectual, desconocer los intereses de la política de salud y el derecho fundamental a la salud del paciente, creo que se están comparando peras con manzanas, porque la política el derecho fundamental de la salud del paciente no se puede cuestionar y en efecto hay que encontrar las soluciones necesarias para que en nuestra sociedad, si hay soluciones tecnológicas que beneficien la vida de un paciente, podamos preservar la vida y podamos sin duda atender las necesidades del paciente. Lo que es difícil pensar es que se traslade la carga del derecho a la salud a la industria, como si la industria fuera el único responsable de encontrarle solución a esta problemática. Creo que en el medio de ellos hay una cantidad de actores y hay una cantidad de políticas públicas que tienen que ser consideradas
para que, atendiendo el interés en la innovación por la vía de la protección del titular y atendiendo el derecho fundamental de la salud, la sociedad pueda reconciliarse en puntos medios que beneficien a todos los actores. Montserrat, te paso el micrófono nuevamente y te doy las gracias. Muchas gracias, Marco, por la excelente participación. Nos da un panorama clarísimo sobre diversos ejemplos de casos en donde hay cuestionamientos éticos, tanto en jurisprudencia como en legislación internacional. En el caso, por ejemplo, del Reltagavir, en donde se postula el interés público de la sociedad versus el interés particular, creo que priva la visión utilitarista de la ética, que es una visión a largo plazo y que establece que lo correcto es maximizar los intereses de la mayoría de las personas de forma que se promueva su bienestar. Así en muchos de los ejemplos que se han planteado en tu exposición. Y tenemos poco tiempo antes de que se finalice nuestro periodo para este panel, y no quería dejar pasar la oportunidad de leer una felicitación especial de parte de Martín Torres Cardoso. Especial felicitación al doctor Marco Matías, Orgullo Nacional, y muy especialmente para la comunidad de la propiedad intelectual colombiana. Y quería además, tenemos unos minutitos, 6 minutos, quería hacerles un par de consultas. En primer lugar a Sergio. Sergio, ¿cómo piensa usted que podría implementarse y aplicarse una ética universal globalizada? ¿Hay una condición esencial para ello? Yo creo que sí. La racionalidad ética debe alimentar la racionalidad política. Por lo tanto, si la ética tiende al bien del hombre, como decía Aristóteles, a la alegría del hombre, pero mirando esto como la realización del hombre, la política apunta por otros medios a exactamente lo mismo. La política bien llevada y la política que se enfoca al bien común. Por lo tanto, no hay contraposición entre una ética global y una política global. Lo que pasa es que, como lo dijera anteriormente, y esto de una observación, que si bien se han creado políticas globales o políticas de interés global, que son en definitiva las políticas de grupos de interés, no hay una visión previa que alimente una ética global en orden a que cualquier decisión política, sea en las materias que nos ocupan o en cualquier otra, tiene que estar tomada en función del bien común. Por lo tanto, esa condición se va a dar en cuanto haya fuerza moral para instalar la ética como una razón de la política y no viceversa, y como digo, se pongan los fines como medios y los medios con fines. Creo que falta mucho todavía para eso, pero creo también en la esperanza, creo también que los hombres nos vamos superando a pesar de los muchos tropiezos que tenemos, y que habrá algún momento en que el hombre piense, la política piense, en primer lugar, que en intereses parciales, en el bien común. Y cuando política y ética no interfieran, sino que los dos, de distinta manera, vayan centradas a un mismo bien,
tendremos una ética globalizada que sí alimentará entonces una política global y no una política que de alguna manera se ha interpretado en algunos aspectos como el resultado pura y simplemente de la ley del más fuerte. Gracias, Eric. Y para Marco, ¿están las oficinas de propiedad intelectual en una posición? ¿Cuál es su rol? ¿Está en posición para valorar intereses antagónicos en casos como los relativos a conflicto de derechos? Conflictos justamente entre políticas. A ver, hay varios elementos y hay algunos en los que la oficina pueden hacerlo y hay otros temas en que, a mi modo de ver, va más allá de la competencia de la oficina. Por ejemplo, en algunos casos en los que la oficina ha recibido la competencia, en el caso de, por ejemplo, una licencia obligatoria, identificar si hay un abuso del titular por una explotación inadecuada, un precio excesivo, por ejemplo. En ocasiones yo veo a las oficinas en una mala posición para entrar a identificar si el precio es excesivo, si es abusivo o si no lo es, porque creo que pueden haber otras autoridades, como las autoridades de competencia, que tienen una capacidad superior para identificar cuando estamos frente a una posición de abuso o no. En otros casos pueden estar en mejor posición. Por ejemplo, calificar en materia de una solicitud de patente si una invención es contraria al interés, a la moral, a principios de moral y orden público. Pudiera ser que en algunos casos sí, pero pudiera ser que en otros casos no. Voy a poner un ejemplo. Si se pidiera, por ejemplo, una máquina fotocopiadora de una alta calidad que sirve para reproducir piezas de un museo a los efectos de propósitos de conservación, por ejemplo, es claramente un invento fabuloso que, si cumple requisitos de patentabilidad, se podría conceder. Pero ¿qué sucede? Alguien puede usarlos para fabricar billetes y producir moneda de manera ilegal. ¿Puede uno entonces entrar a decir, no, en atención a que puede tener este uso, entonces niéguese la patente? Creo yo que en ese caso la oficina le quedará fácil establecer que ella no puede entrar a juzgar ese potencial uso indeseado del invento, porque también tiene un uso honesto. Por el contrario, una invención que hace referencia a una sustancia que se use como arma biológica no puede tener otro uso que ese, y por lo tanto a la oficina le quedará relativamente fácil establecer su no patentabilidad. Pero en otros casos, como en el caso de materia viva, en algunos fallos que se han hecho en Europa, cuando se ha cuestionado a la Oficina Europea de Patente sobre si algo es o no desde el punto de vista moral patentable, en unas ocasiones la Oficina Europea ha dicho ese juicio desborda la capacidad de esta oficina, y otro tipo de entidades como comités de ética pueden entrar a aportar en esa discusión. Listo. Les agradezco mucho a ambos, se nos ha agotado el tiempo, les agradezco muchísimo, es un tema inagotable de nuevo, del que podríamos seguir hablando el resto del día, pero creo que nos ha sembrado la semilla de seguir discutiéndolo en los otros eventos de ACIPI. Muchas gracias a los participantes del día de hoy y feliz tarde.